Bueno, hermanos, buenas tardes. Os conviene que yo me vaya. Ya hemos leído los versículos que vamos a estudiar esta tarde. Es interesante cómo dice, retrocedo un versículo 4, 16:4, dice: mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y dice después: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Llegaba un momento crucial, lo venimos viendo, donde Jesús se despide, donde Jesús les va diciendo ciertas cosas que antes no les había dicho, pero que ahora se hacían necesarias. El Señor partía con el Padre y se hacía necesario. Y no solo se hacía necesario el decirle ciertas cosas, sino quería que sus discípulos entendiesen que debía irse, que convenía que el Espíritu Santo viniera. Es también interesante ver cómo los versículos nos introducen en el sentido de que Jesús hace poco les había dicho: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y sin embargo, vemos en el versículo 6 que ellos estaban tristes. Dice versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. No sé, ¿qué pensáis? ¿Era válido que los discípulos estuvieran tristes? El Señor les invitaba a que no estuvieran tristes, a que no se turbaran, pero hasta cierto punto era normal que ellos estuvieran tristes porque Jesús se iba. Quizá ellos todavía no alcanzaban a entender muy bien el hecho de que Jesús iba a una cruz, no, estaban digeriéndolo y evidentemente no era sencillo. Pero Jesús debía culminar aquella obra perfecta en la cruz, su obra redentora, y luego el Espíritu tendría que venir a hacer su propia obra, la obra santificadora en el mundo y en los discípulos. Es una lección difícil, pero Jesús intentaba que sus discípulos realmente entendieran que era lo más conveniente. Por eso decía: os conviene que yo me vaya. Es conveniente que yo me vaya y es conveniente que el Consolador venga. Así que esta tarde vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. No todo lo que es el Espíritu Santo, solamente lo que se nos dice en este pasaje. Bueno, tenemos ahí 3 puntos. El Espíritu Santo convencerá al mundo, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad y el Espíritu Santo glorificará al Hijo. Vamos al primer punto. ¿De qué convencerá el Espíritu Santo al mundo? Tenemos ahí 3 puntos que están muy marcados en el pasaje, pero antes de abordar estos 3 puntos, quisiera mencionar que esta palabra convencerá es clave. Tenemos muy bien que entender qué quiere decir, porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, la palabra aquí utilizada es un verbo que se pronuncia elencho, significa exponer, reprobar o corregir. Exponer, reprobar o corregir. Fijaros, el Espíritu Santo expondrá, reprobará y corregirá, y otros sinónimos que tienen el sentido de condenar. Es una acción de condenar, probando y demostrando la culpabilidad de alguien. Así que viene el Espíritu Santo y te expone y te dice: tú eres culpable y te lo demuestro. Yo sé que en mi propia manera de entender cuesta trabajo asimilar viendo al Espíritu Santo como alguien que condena, porque claro, no es como lo entendemos, pero es lo que, cuando dice convencerá, es la acción que está ejecutando el Espíritu Santo. Pero evidentemente esta condena, aunque es confrontante, su propósito no es acusar como tal, sino es para salvar, es exponer para salvar, exponer para curar, exponer para que pueda venir la salvación a la persona que es expuesta. En este caso, en este primer punto, al mundo. El Espíritu Santo convencerá al mundo.
Primeramente dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que se menciona aquí en este versículo 9? Si lo tuvieras que decir en una palabra, ¿cuál es el pecado del cual se acusa, del cual el Espíritu Santo convencerá? Incredulidad. El pecado del cual se acusa aquí es incredulidad. Y os leo unos versículos muy conocidos en Juan 3, 18, 19 y luego el 36, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído. Se le está acusando de incredulidad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hombres aún más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué alguien amaría las tinieblas y no la luz? Dice la palabra, porque sus obras son malas. Dice versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, el Espíritu Santo y su labor de convencer al mundo de pecado, de la incredulidad en este caso. Por medio del testimonio, esto lo veremos más adelante, pero es importante irlo mencionando, los discípulos de Jesús fueron llamados a dar testimonio. La palabra dice que el Espíritu Santo daría testimonio del Señor, pero también vosotros, pero también los discípulos. A través de este testimonio, el Espíritu Santo no solo pondría al descubierto el pecado del mundo, sino que esta es una gran labor del Espíritu Santo, sino que no es solo exponer, como decíamos hace rato, como porque sí, por avergonzar, sino dice que despertaría la conciencia de culpa que conduce al verdadero arrepentimiento. Esta exponer no es para avergonzar, es para que reacciones. Estás en peligro, lo estás haciendo mal, estás en condenación. Y es como, gracias, no me había dado cuenta, no lo sabía, no me había enterado, y esto pueda llevar o conducir a un verdadero arrepentimiento. Hay un ejemplo muy claro en Hechos 2, que lo vamos a estar mencionando varias veces. Os leo, versículo 36 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fijaros, el testimonio de los discípulos, la predicación de la palabra, la exposición del pecado, vosotros crucificasteis, dice versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, fueron expuestos, fueron convencidos de pecado, obra del Espíritu Santo, compungieron su corazón y el Espíritu Santo hace esta gran labor. Luego, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Es interesante, ya lo mencionaba en la otra ocasión, este tipo de predicación, porque estas personas fueron expuestos, fueron confrontados. Muchas veces hemos de decir, lamentablemente, que en muchas ocasiones se prohíbe cierto tipo de predicaciones, que la gente no sea confrontada, que no sea expuesta, porque se vaya a sentir, se vaya a molestar, se vaya a sentir mal, se va a ir de la iglesia. Hermanos, cuando dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, la labor es esta, es exponer. Con esto no estoy diciendo que prediquemos sepulcros blanqueados, y que es algo que se predicó. Ni estoy simplemente señalar y acusar, y no se trata de eso, pero se trata de que proclamemos el Evangelio tal cual,
que proclamemos lo que el Espíritu Santo quiera decir, aunque a veces diga, vosotros crucificasteis. Evidentemente, yo quiero que vosotros mismos me digáis, ¿este mensaje gustaría a aquellas personas que estaban escuchando? Era una acusación directa. Y este mismo, vosotros crucificasteis, se lo dijo Pedro en este caso al pueblo, pero también se lo dijo a los líderes. La respuesta fue diferente. En el caso del pueblo, algunos dice que dijeron, ¿qué haremos? En el caso de los dirigentes, en general es, vamos a echarlos a la cárcel, ¿no? Vamos a acabar con ellos. Son dos reacciones distintas al mismo mensaje. El problema no es el mensaje, el problema es la persona, cómo recibe el mensaje. Entonces, hermanos, hay que ser prudentes, por supuesto, pero en ninguna forma bloqueemos la labor del Espíritu Santo, porque ya el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado. Y si el Espíritu Santo ha de convencer de pecado, ¿nosotros qué debemos ser? ¿Canales o bloqueo? ¿Qué debemos ser nosotros en ese ejercicio y ministerio del Espíritu Santo? Canales, instrumentos. Bueno, otra cosa que el Espíritu Santo ha de hacer hacia el mundo, dice el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Bueno, justicia, claro. ¿Qué es la justicia? Cada país tiene su sistema de justicia, más o menos parecido, pero hace poco, recuerden las noticias, que se estaba hablando mucho de un término, ¿cómo se llamaba? Sedición. ¿Y qué significa sedición en Bélgica y qué significa en España? Es decir, cada quien con su sistema de justicia. ¿Qué es la justicia? Podríamos ir uno a uno y decir, para mí es justo esto y para mí no es justo. ¿Y llegaríamos a un punto de acuerdo? Probablemente no. Sobre todo según qué sea o qué polémico sea el punto que estemos tratando. Pero sí que tenemos una referencia de justicia perfecta. De acuerdo al pueblo, hablando de criterios y hablando de Jesús, el pueblo en general, los sacerdotes y el sistema judicial habían condenado a Jesús. Ese sistema corrompido en el tiempo de Jesús, ¿qué decía que era Jesús? Según su justicia, según su manera de ver lo que era correcto. Según ellos, Jesús, ¿qué era? Era un blasfemo, era un farsante, quebrantaba las leyes, quebrantaba el sábado, por ejemplo, era un engañador, incluso se le acusó de estar endemoniado, ¿cierto? Esta era la justicia de los hombres. Sistema judicial de los hombres, Jesús es un farsante. ¿Qué es la justicia? Por el contrario, por su parte, cuando dice este versículo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es decir, Jesús iba ante la presencia de su Padre, podemos ver que aquí estamos viendo, entre muchas otras cosas, es la aceptación del Padre sobre el Hijo, la aceptación de su obra, la aceptación de su sacrificio. Es decir, los hombres le veían como un farsante, ¿y cómo le veía a Dios? Muy distinto, o sea, justicia de los hombres, justicia de Dios. Por medio de la resurrección, el Padre puso el sello de aprobación en su vida y obra. Jesús fue, como dice Hechos 2, 22 y 23, fue un varón aprobado por Dios, reprobado por el mundo, aprobado por Dios. Entonces tenemos en Jesús lo que es un modelo de justicia. Y al tener en Jesús un modelo de justicia, viene a pasar un poco lo semejante. Ese modelo de justicia expone, acusa mi sistema de justicia. Porque hay una referencia, hay un ideal de lo que es correcto, y entonces yo soy comparado y soy expuesto. Y también aquí el Espíritu Santo, en su labor de convencernos,
que el hecho de que yo vea que mi sistema de justicia no es el sistema de justicia de Dios, en este caso de Jesús, debiera idealmente llevarme al arrepentimiento, debiera llevarme a corregir. Hombre, si estoy mal, pues tendría que hacerlo bien. Sería lo natural, sería una reacción natural. Así que dice aquí, es labor del Espíritu Santo hacer que los pecadores reconozcan la justicia perfecta de Dios para que admitan que han fallado, se arrepientan y se aparten de ello. Es parte de su labor con el mundo, convencer de pecado. Eres incrédulo y si no crees en Jesucristo, perecerás en tus propios pecados. También es necesario exponer el sistema de justicia, es necesario exponer que en este sentido también nos equivocamos y hemos de corregir. Dice el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No, yo creo que a la luz de lo que hemos estudiado y a la luz del contexto, queda claro quién es el que juzga y quién es el condenado. ¿Quién es el que juzga? Jesús. ¿Y quién es el juzgado? ¿Qué dice el versículo 11? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, ¿quieres sujetarte al príncipe de este mundo? ¿Quieres sujetarte a las cosas de este mundo? ¿Qué te espera? ¿Qué dirías? No, si te sujetas a las cosas de este mundo, al príncipe de este mundo que ha sido condenado, si a él le ha tocado condenación, ¿qué te tocará a ti? Un poco de lo mismo. Condenación. El Espíritu Santo muestra, en medio de la muerte y resurrección, juzgado y condenado. Jesús resucitó, Jesús vive, Jesús venció. Así que es también labor del Espíritu Santo a través de todo esto demostrar quién es el que juzga, quién es el juzgado, en dónde está la victoria y en dónde no está la victoria. Hay un comentario que leí que es muy interesante porque estamos hablando de pecado, de justicia y de juicio y este comentarista dice que en Hechos 2, 22 en adelante, cuando Pedro está predicando, toca estos 3 puntos. Dice, el pecado de rechazar a Cristo, lo que hemos visto, la incredulidad. Y decía allí en Hechos 2, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. 2:23 de Hechos, resumido. Entonces está haciendo la misma acusación que el Espíritu Santo, convenciendo de la incredulidad, en este caso de pecado. Justicia, dice también en el mismo pasaje, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, lo que decíamos, su justicia y juicio. Dice aquí, el juicio de los hostiles a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? Que ya la he mencionado. Pero fijaros, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice la Escritura que ese día se añadieron como 3,000 personas. Era la labor del Espíritu Santo, venciendo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el resultado? A veces por eso me llama mucho la atención cuando hablamos de técnicas de evangelismo, de cómo lo vamos a hacer, cuál es la mejor manera. Y sé que muchas veces la intención es muy buena y evidentemente tenemos que estudiar y analizar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, pero a la vez no tenemos que rompernos la cabeza. Es decir, el Señor ya nos dijo lo que hemos de hacer, cómo hemos de hacerlo y qué hemos de predicar. Que prediques la palabra. Que demos el mensaje de la cruz, aunque esto sea locura para ¿quiénes? Para los que se pierden.
Es decir, hemos de predicar lo que tenemos que predicar. Algunos dirán, ¿qué haremos? Y algunos dirán, me dan ganas de encarcelarte o me dan ganas de otra cosa. Pero el mensaje se tiene que decir y se tiene que comentar lo que decíamos hace rato, la ocasión anterior. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos y no debemos callar. El mensaje debe darse. Si gusta, gloria a Dios, y si no gusta, pues también gloria a Dios. Hemos hecho lo que nos toca. Tampoco se trata de ser ogro, ni se trata de que nadie reciba el mensaje, por supuesto que no. Pero hemos de dar el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Y en este caso, grande es la labor del Espíritu Santo, porque Él es el que convence. Podemos dar un mensaje con todas las técnicas que vosotros podáis pensar, perfecto. Pero si el Espíritu Santo no está allí, ¿qué va a pasar? Nada. Y a lo mejor, y no estoy con esto defendiendo que no estudiemos, que no nos preparemos, no estoy diciendo esto, pero a lo mejor sea un mensaje, permitidme, sencillo, que alguien diga, hombre, homiléticamente, expositivo, no, como que le falta, pero tiene el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con ese mensaje? De hecho, este mensaje, creo que lo comenté en una ocasión anterior, a la mayoría de nosotros no nos gustaría, acusativo, ¿no? Vosotros crucificasteis. Y sin embargo, ¿cuántas personas se convirtieron? Y en la otra ocasión también hablábamos en Hechos 4, mensaje de Pedro en Hechos 2, 3,000, Hechos 4, 5,000. Porque no eran técnicas humanas, sino era el poder del Espíritu Santo en acción, como tiene que ser hoy, hermanos. Dice la segunda parte, versículo 13, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Hay tres acciones: vendrá, guiará y revelará. Dice el versículo 8 y el versículo 13 también van en la misma idea. Y cuando Él venga, decía versículo 8, y también el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Hermanos, de acuerdo a las Escrituras, ¿cuándo se cumplió el Espíritu Santo vendrá? Pentecostés, claro. Hechos 2, Pentecostés. Esto, el Espíritu Santo vendrá, se cumplió. Hechos 2, día de Pentecostés, 50 días después de que nuestro Señor muriera. Me había pillado. Cuando ascendió. Bueno. Entonces, esto se cumplió. Él vendrá y se cumplió. Os conviene que yo me vaya, dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Versículo 7 es la idea que les quiere transmitir a sus discípulos. Estaban tristes, estaban con toda la situación, iba muy rápido y no acababan de entender qué pasaba, pero el Señor les dice, creedme, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Es decir, para terminar su obra expiatoria tenía que partir, era parte del plan perfecto de Dios. Cuando dice guiará, literalmente significa irá delante. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo no obliga a nadie, no manipula a nadie. Él nos guía, también es importante decirlo, a toda la verdad. Me pareció muy interesante que dice, el Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema y nunca existe un punto de doctrina de todo lo demás. Es decir, a veces nos vamos a los extremos, mucho Espíritu Santo, mucho énfasis, exceso, y muchas veces nos vamos al otro extremo, Espíritu Santo, nada. El Espíritu Santo ni es todo, entendedme, ni es nada. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, o sea, es todo.
No, ni un lado ni otro, es todo. No hay solo un énfasis. No debemos cargarnos en un solo énfasis doctrinal. Tenemos que irnos en un énfasis de toda la verdad, porque es lo que dice la Escritura. Y aquí se dice la expresión toda la verdad, no de las verdades posteriores, a la verdad dada por el Hijo de Dios. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es a la verdad acerca de Cristo. Cuando dice que Él nos guiará a toda verdad, no está diciendo que habrá nuevas revelaciones. Oh, el Espíritu Santo me ha revelado algo nuevo. No está aquí, es nuevo, acaba de llegar, acaba de salir. Y es distinto a esto. Y le pongo el nombre de que el Espíritu Santo me guía, porque la palabra dice que Él me guiará o nos guiará a toda la verdad. Entonces me está guiando. Pero si nos salimos de esta verdad, ¿será el Espíritu Santo o qué será lo que nos está guiando en ese sentido? ¿Qué diríais? El Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante porque aquí lo está, aquí lo dice versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, y Jesús ya lo venía diciendo anteriormente, las cosas que Él había enseñado, el Consolador, el Espíritu Santo, les aclararía, que es lo que menciono en el punto, revelará. Es decir, tomará de lo de Jesús, la enseñanza de Jesús, lo que enseña la Escritura, no otra cosa distinta, y hemos de tener también cuidado en este sentido. Dice en el tercer punto, en el tema de revelará, versículo 13, dice 1 Corintios 2, 10 y 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que es Dios, sino el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo que hace el Espíritu Santo. Guía, revela, pero no en ese sentido místico, sentido fuera de las Escrituras, para que no podamos errar. Hay otra cosa que encontré y me pareció interesante, haciendo referencia a este guiará y revelará. Varios comentaristas coinciden, apelan a que el vendrá, como lo hemos visto es Hechos, cuando el Espíritu Santo vino, luego el guiará son las epístolas y el revelará es el Apocalipsis. Me llama la atención, varios comentaristas son los que coinciden en esta idea. Yo no quisiera forzar, pero lo que es cierto es que el Espíritu Santo hará estas acciones en nosotros, en el pueblo, en el mundo, lo que hemos visto, el primer punto, y en este caso se está refiriendo ya no al mundo, sino a sus discípulos. El Espíritu Santo os guiará. ¿Por qué el Espíritu Santo en el primer punto convencerá al mundo, y por qué en el punto número 2 guiará a toda verdad? Es decir, el Espíritu Santo, aunque tiene potestad, y decíamos, no obligará a nadie. En este caso, al pueblo de Dios, en este caso a los discípulos, guiará. ¿Por qué guiará a los discípulos y no guiará en el mismo sentido al mundo? ¿Por qué? No sé si estoy proponiendo bien la pregunta. Claro, porque el Espíritu Santo, ¿en quiénes está? En quien ha creído. Entonces, al mundo, a través del testimonio y del ministerio de los discípulos, expone, pero al discípulo, y que el Espíritu Santo mora en los discípulos, le guía a toda la verdad. Bueno, punto número 3, el Espíritu Santo glorificará al Hijo. Hemos leído, tomará de lo de Jesús, no es nada distinto. Testimonio acerca de mí, decía el mismo Juan en 15, Él dará testimonio acerca de mí. Juan, Él glorificará. Es lo que
haría el Espíritu Santo. Es lo que estaba haciendo y es lo que Jesús había anunciado que el Espíritu Santo haría. No enseñaría nada contrario a lo que Jesús había enseñado. Nada fuera de lo que Jesús había enseñado. Tomaría de lo suyo. Bueno, también el Espíritu Santo aclararía la enseñanza de Jesús. Todo lo que Cristo ha hecho, hace y hará. Enseñanza tu Santo. Hace la labor de maestro y recordador de las palabras y enseñanzas de Jesús. Os leo 14:26, que ya lo mencioné, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que iba a enseñar el Espíritu Santo? Todo lo que yo os he dicho, es decir, la enseñanza de Jesús. Nada más allá, lo que Jesús había enseñado. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, y como no podría de ser de otra forma, respaldará a Jesús. Dice aquí: así como la misión del Hijo era de revelar y glorificar al Padre, de igual manera la misión del Espíritu es la de revelar y glorificar al Hijo. El Espíritu Santo motivará que se predique de Jesucristo, que se predique lo de Jesucristo, y hará que el nombre de Jesucristo sea grande. Grande es la misión, grande e importante es la labor del Espíritu Santo. Y por eso Jesús decía: es necesario, es importante, os conviene que yo me vaya y que el Espíritu pueda venir. Pero pasemos a algunas aplicaciones. El Consolador, el Espíritu Santo, viene a nosotros. Ya lo decía, yo creo que podemos concluir, podemos coincidir en que la labor del Espíritu Santo en este mundo, la labor del Espíritu Santo en la iglesia es importante. ¿Podremos estar de acuerdo en ello? Sí, ¿no? Muy importante, incluso podríamos decir. La cuestión es que esa gran labor la hace a través de nosotros. Es decir, podemos hablar de un personaje como el Espíritu Santo, que es maravilloso, que es Dios mismo y que tiene una gran labor. Y alguien puede decir: vale, respetable, interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? La cuestión aquí es que esta gran labor que hemos estudiado un poco, porque no estamos hablando todo lo que es el Espíritu Santo, ni todo lo que hace el Espíritu Santo, pero solamente a la luz de este pasaje podemos concluir que es muy importante. Pero lo que quiero que rescatemos hoy como importante es que tiene que ver contigo y conmigo. Sabemos que esta tierra necesitó de un cuerpo para hacer esa obra que Él vino a hacer. El Espíritu Santo también necesita un cuerpo para hacer lo que Él viene a hacer a este mundo. ¿Quién o quiénes son ese cuerpo? Yo creo que lo tenemos claro. La iglesia, nosotros. Así que el Espíritu Santo necesita hacer una gran labor y allí es donde entramos nosotros. Tenemos que entender esto, tenemos que tenerlo muy claro porque, por ejemplo, no es malo, no malinterpretéis, porque a veces yo leí, a veces se escucha, por ejemplo: Señor, manda tu Espíritu para que hable a los perdidos. Es una expresión no del todo equivocada porque el Espíritu Santo sin duda va haciendo obra. Pero quiero que pensemos, ¿cómo es que el Espíritu va a hablar a los perdidos? Lo hemos visto, predicación de Pedro, predicación de Pedro y Juan en Hechos 4. Ellos hablaban y el Espíritu Santo obraba. Es decir, nosotros proclamamos el Evangelio y el Espíritu Santo obra allí. Nosotros no convertimos a la gente, pero nosotros somos enviados a predicar el Evangelio.
he mencionado, ¿no? Lo que sucedió en el Espíritu Santo llenó a Pedro, predicó como predicó, de la forma que predicó, y muchos vinieron a los pies de Cristo. Tenemos esa grande responsabilidad, hermanos. Si queremos seguir a Cristo, no es opcional, no es como, vale, me cojo este pack que incluye la salvación, pero no me incluyo el pack que incluye la responsabilidad, ¿no? Como a veces se nos da a elegir. Vamos a contratar algo y bueno, ¿qué quieres? ¿Cuántos megas? Datos ilimitados. ¿Qué quieres? En este caso no es así. La salvación no es como paquetes o planes. La salvación es como el Señor nos la propone. Necesitamos ser salvos porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero al ser hijos de Dios, asumimos de manera automática esa responsabilidad de vivir como un hijo de Dios. No para aparentar, sino porque somos hijos de Dios. Y parte de ser hijos de Dios es ser iglesia y es hacer la labor de la iglesia, ser ese instrumento del Espíritu Santo. Labor tan importante. Dice aquí, el Espíritu también revela a Cristo en la vida de los creyentes. ¿Hemos oído del fruto del Espíritu? ¿En dónde se revela ese fruto del Espíritu? ¿En los árboles? Nosotros. Y cuando se revela ese fruto del Espíritu en la iglesia, el mundo puede ver a Dios, puede ver lo que Él hace en la vida de las personas, puede ver la acción cumplida en hombres y mujeres como el mundo, que nosotros también somos hombres y mujeres. Hermanos, no desconectemos estas dos cosas. La grande labor del Espíritu Santo debemos tenerla muy clara, pero debemos tener muy claro que esa grande labor tiene que ver mucho con nosotros. Y que no se trata de una mala noticia, no se trata de, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ya tenía bastantes quehaceres. No, es algo natural. Eres hijo de Dios y lo asumimos. Es natural. Eres hijo de Dios, hablas con Dios. Eres hijo de Dios, pasas tiempo con Dios. Eres hijo de Dios, reflejamos a Dios. Al menos es lo que debería ser. Vamos a la segunda parte. Yo no he pecado. En algún momento nos podemos encontrar con gente así. Dice, hemos estudiado que Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y yo pregunto, ¿el mundo está convencido de pecado? No. No quiere saber. Pecado es de estas palabras prohibidas de hoy en día. Pecado, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso? ¿Es objeto de burla, objeto de chistes o simplemente de rechazo? ¿Qué es eso? A mí no me hables de esas cosas. El Espíritu Santo vino a convencer de pecado, pero el mundo no quiere saber de pecado, ni mucho menos convencerse de que es culpable de incredulidad, que es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Por eso necesitamos esa convicción del Espíritu. Es esa labor del Espíritu Santo, porque ni tú ni yo podemos convencer a nadie. Te puedes aprender la mejor técnica, te puedes aprender el Evangelio de Juan, pero tú y yo no vamos a convencer a nadie. Y no por eso digo que no aprendamos, y no por eso no digo que nos preparemos. Hermanos, ¿quién va a convencer al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Esto me pone a pensar, hermanos, porque en alguna ocasión me ha pasado, debo confesarlo, que tienes la oportunidad de compartir con alguien y le planteas, no me malinterpretéis, los 4 pasos del evangelismo. No estoy diciendo que son 4 pasos ni nada, pero empieza a decir, hemos pecado, necesitamos un Salvador, y vas llevando. Y llegas a la parte en que esperas que la gente diga, ¿qué haremos? Y la gente dice, ajá, y es como, no pasó nada. Y es muy incómodo porque dices, aquí algo está fallando.
estaremos de acuerdo que el Espíritu Santo no está fallando. Entonces, o está fallando el receptor, o qué otra cosa puede estar fallando. El emisor. Entonces, es preocupante porque, claro, la palabra es la palabra, el Espíritu es el Espíritu, pero si no pasa nada, o el receptor está rechazando totalmente el mensaje, o yo no estoy tan conectado, no estoy tan cercano, que el Espíritu Santo esté respaldando ese testimonio. Si el Espíritu Santo no respalda ese testimonio, sonarán los grillitos y dices, es que he compartido el Evangelio. Y es algo que debemos tener muy... Necesitamos, la gente, nosotros mismos necesitamos convicción. Os leo esta frase, dice, no puede haber conversión sin convicción. El Espíritu de Dios, quien de un fiel... Dice Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que decirlo claro, no creer en Jesús es pecado, y es del pecado que se te acusará. Si tú no crees en Jesucristo, serás condenado. No serás, permitidme y no me malinterpretéis, no serás condenado porque has pecado, porque has mentido, porque has hecho cosas malas. Porque eso lo hemos hecho todos. ¿Por qué serás condenado? ¿Por qué serás llamado a cuentas? ¿Creíste o no creíste? Eso marcará la diferencia. Porque no hay diferencia entre si alguien pecó o no pecó, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Hay diferencia? No, dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. En eso no hay diferencias. Alguien puede decir, bueno, es que yo soy menos malo que mi hermanito, que mi hermanita. Bueno, a tu criterio, en tu sistema de justicia quizás sí, pero delante de Dios no es así. ¿De qué seremos llamados a cuentas? ¿Creíste o no creíste? Hermanos, no creer en Jesucristo es pecado. Y yo me atrevo a decir que muchos creyentes, y entendedme la expresión, muchos creyentes necesitamos creer. No sé si se entiende. Es un poco una ironía. Muchos creyentes necesitamos creer. Podríamos hablar de la mentira, por ejemplo. Cuando alguien dice que no ha pecado, el camino de la mentira es muy, muy útil. Porque podemos resistirnos a según qué pecados, pero si somos llevados al tema de la mentira, ¿has mentido? Yo no he escuchado todavía a nadie que diga yo no he mentido. ¿Y qué dice la palabra sobre los mentirosos? Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice de los mentirosos? Que serán echados a nadar en un laguito. Entonces, el Señor es claro. Hemos pecado, no creer en Jesucristo es pecado, necesitamos creer en Jesucristo. De hecho, tercer punto, es conveniente. No vamos a profundizar en por qué es conveniente, porque podríamos sacar muchos motivos. En el contexto de lo que hemos leído, dice que es conveniente que el Señor parta para que el Consolador venga y haga esa gran labor que hemos estudiado. Yo quiero que pensemos, hablando de conveniencia, ¿qué cosas dirías que son convenientes en tu vida y que quizá no lo estás viendo así? Cosas convenientes en mi vida. Jesús decía, me debo ir y es conveniente. Ellos no lo veían así, ellos estaban tristes, ellos no querían que se fuera. ¿Qué cosas son convenientes en nuestras vidas? ¿Qué cosas están pasando en nuestras vidas que son convenientes y que no lo vemos así?
Jesús, en este sentido, nos dice, yo os digo la verdad. El Señor es la verdad, el Señor nos dice la verdad y hay cosas que Él nos indica que son convenientes. ¿Jesús tendrá razón? Por supuesto. ¿Qué es conveniente que suceda en tu vida? ¿Qué es conveniente que suceda en la iglesia? Hay cosas que suceden que a veces no entendemos, pero que, no estoy diciendo que todo, pero que muchas veces son convenientes. Te pregunto, ¿qué es conveniente que hagas cada día? En este contexto, ¿qué es conveniente que hagas cada día? Hombre, podemos decir, bueno, es conveniente que coma, es conveniente que duermas. Y ¿qué más es conveniente? En temas espirituales, ¿qué es conveniente que pase en mi vida cada día? Orar. Palabra. ¿Es conveniente? Yo creo que, si no un 100%, que casi que sí lo alcanzaríamos, diríamos, es conveniente. Hermanos, muchas veces, ¿por qué llegamos a conclusiones así y luego en la práctica qué pasa? Lo conveniente no lo hacemos. Pero si es conveniente, ya, es muy conveniente, pero algo pasa, como dicen, del plato a la boca, se cae la sopa, ¿no? ¿Dicen? Entonces, es conveniente orar y estudiar la palabra todos los días, luego en la práctica, ¿qué pasó? Pues que era tan conveniente, pero que no lo hice. Es tan conveniente, pero que no lo. Estamos haciendo lo conveniente. Hermanos, estamos siendo instrumentos. El punto número 1, ¿estamos siendo instrumentos del Espíritu Santo o estamos siendo obstáculos del Espíritu Santo? Es una reflexión interesante, importante y también quizá personal. No se trata de ahora aquí la mea culpa, ¿no? Pero sí reconocer lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Quiero terminar mencionando, hace poco estudiábamos el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿lo recordáis? Quizá no. Pero es maravilloso y lo estudiamos desde el Evangelio, pero también incluso desde Isaías, Dios mismo viniendo a salvar, Dios con nosotros. Pero fijaros, lo que es el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Es tremendo. Ya Dios con nosotros es excepcional y maravilloso. Ahora, en el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dios en ti y Dios en mí. Dios en su iglesia. ¿No os parece maravilloso? Sé que nos costará recibir aquella lección que Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque queremos estar con el Señor. Pero el Señor nos declaró que no nos dejaría solos y que volveremos a ver, porque Él ya lo dijo, ya lo estudiamos, voy a prepararos lugar, voy a prepararos una morada y volveré. Es decir, no es para siempre, Él no nos ha dejado para siempre y no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Consolador, pero en todo caso el Señor volverá. Hemos de estar preparados, hemos de estar vigilantes, hemos de estar siendo esos instrumentos que el Señor quiere que seamos. Hermanos, que el Señor os bendiga.